Les damos la bienvenida a la 11ª jornada de toma de decisiones en la Universidad de Buenos Aires, en el marco de la 12ª jornada de administración. Muchas gracias por asistir a este evento que nos propone reflexionar desde distintas perspectivas sobre una actividad de vital importancia en el desarrollo personal y organizacional, la toma de decisiones. Estamos muy contentos de poder volver a realizar estas jornadas en nuestra universidad y queremos agradecer a Tandem Soluciones de Decisión y a Clarín, sponsors del evento, así como a las autoridades aquí presentes. La agenda que nos propusimos es muy interesante, dado que contaremos con múltiples miradas sobre cómo se decide. En primer lugar, comenzaremos debatiendo el papel de la accountability en la toma de decisiones de las organizaciones. A continuación, tendremos una mirada del proceso, pero desde la gestión pública. Y finalizaremos la jornada con la mirada complementaria, la de la gestión privada. Recibimos ahora a la profesora Patricia Bonatti, directora del Departamento Pedagógico de Administración, que dará comienzo a la jornada con unas breves palabras de bienvenida. Patricia. Gracias. Gracias, Santiago. Buenas tardes para todos. Para mí es un enorme placer abrir estas 11ª jornadas de decisión que están en el marco de las 12ª jornadas de administración. Recién comentaba por qué un año menos, porque cuando empecé o estrenaba mi cargo ahí hace ya 12 años, llegamos al mes de septiembre, octubre y dijimos, bueno, con el equipo que me acompaña en el departamento tenemos que hacer algo y tenemos que abrir este espacio de reflexión en esto de la administración. Tenemos una carrera fundamentalmente profesional. Queremos formar a nuestros alumnos para que tengan todas las herramientas y capacidades para cuando tengan el título y tengan que ir a luchar ahí afuera. Entonces, es muy bueno que ustedes en este espacio puedan escuchar a estos referentes que nosotros tenemos, que por supuesto agradecemos mucho la presencia, porque por supuesto sin ellos esto no sería posible. Entonces les decía que por eso tenemos una jornada menos de decisión, porque ese año no dio para que hiciéramos una jornada de decisión y lo hicimos al año siguiente. Realmente con el tema del foco o a quién esta jornada está destinada también, siempre quiero destacar, si bien son abiertas a la comunidad, totalmente gratuitas, y estamos en una universidad pública, y por supuesto agradezco a las autoridades, porque esto tampoco sería posible sin el apoyo de ellos. Esto está enfocado a los alumnos, está enfocado a que siempre nos preocupa, por lo menos desde el Departamento de Administración, que ustedes en las asignaturas vean la aplicación de la práctica. Teoría de la decisión, parafraseando a nuestro tutor que nunca dejo de nombrar, que fue Pavesi, que trajo esto a la carrera de administración hace ya muchos años. Él decía, en realidad no es teoría de la decisión, tendría que ser práctica de la decisión. En las cátedras, cuando ustedes tienen o sufrieron o sufrirán el tema de teoría de la decisión, ustedes van a ver que no es teoría. En realidad no hay nada que memorizar, sino que hay que reflexionar, analizar, y esto del espíritu crítico del alumno. Siempre digo cuando empiezo los cursos, no solamente en las carreras de grado o en el posgrado o en el doctorado, que si ustedes tienen determinados interrogantes o muchos más interrogantes cuando terminan de cursar teoría de la decisión, se habrá cumplido el objetivo. Acá no hay receta, sino que justamente el tema es analizar todas las debilidades que tenemos a la hora de decidir. Por eso se habrá cumplido el objetivo del docente si al finalizar el curso se tienen muchos más interrogantes que los que se tenían cuando se iniciaba. Así que muchas gracias a todos los invitados, a los participantes por asistir a esta jornada. Muchas gracias a los presentes, disfruten esta jornada y gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Santi. El panel es esto, es una persona, no esperen más gente, digamos. Así que vamos a conversar un poco sobre la toma de decisiones, y recién escuchaba la introducción de Patricia, respecto de la práctica de la toma de decisiones. Y cuando tenía, digamos, este espacio, digamos, dentro de esta jornada, digamos, valga la ultra redundancia, tenía que decidir qué hablar sobre decidir. Ahora, antes de llegar al tema, que no es ningún misterio porque ya está en el título de este espacio,
lo que me pregunto es ¿cuántas decisiones tomamos por día? ¿Alguien arriesga un número? Hay una respuesta exacta, ¿eh? ¿No? Ahora, seguro son muchas, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, más allá de la cantidad, ¿sí? Lo que sí podemos decir, digamos, sin que esto sea un gran hallazgo, es que todas las decisiones que hemos tomado nos han traído hasta donde estamos hoy, ¿cierto? ¿Sí? Como personas, como empresas, ¿sí? Y además, esto, digamos, obviamente implica que las decisiones que estemos tomando ahora nos llevarán a estar en algún lugar, ¿cierto? Tomando esto como un genérico, digamos, a tener ciertos resultados, a ser quienes seamos, a estar en algún lugar. Y esto, digamos, no es para ponerse dramático, sino para poder entender qué cuestiones debería haber en esta actividad que hacemos constantemente y que tiene tanto impacto en nuestras vidas, demasiados temas para abordar de la toma de decisiones. ¿Sí? Y vamos a hablar del accountability, ¿sí? Que ya tiene un desafío, digamos, ¿no? Porque es una palabra en inglés, ¿sí? Que tiene un difícil equivalente en el castellano. ¿Sí? Ahora, me gustaría preguntarles y pedirles ayuda en este inicio, ¿sí? Si alguien alguna vez, no sé si se llega a leer ahí, pero si no lo voy a decir, escuchó esto. Nadie me aclaró que era responsabilidad mía, pensé que lo haría alguien más. ¿Me ayudan con las manos? ¿Quiénes escucharon esto alguna vez? Bastantes. Vamos a probar con otra. No llegué porque necesitaba el informe de planeamiento, reemplácenlo por lo que quieran, y nunca me lo enviaron. Levante la mano quien escuchó alguna vez algo similar a esto. Vamos a hacer dos más nada más, ¿eh? No se asusten. ¿Qué te están pidiendo? Diles que llamen a compras, nosotros no tomamos esas decisiones. Levante la mano quien escuchó alguna vez algo similar a esto. Ni loco asumí ese riesgo, esa decisión tiene un alto impacto y si fallo me liquidan. Esta, a ver si tenemos la estadística. A ver, es una muestra bastante representativa, ¿cierto? Digo, y además de la muestra que tenemos acá, de la gente que está levantando la mano, les puedo asegurar que en muchas organizaciones tengo el beneficio de estar escuchando, digamos, en mi acción profesional, lo que ocurre en muchas organizaciones. Y en muchísimas organizaciones nos dicen que ocurre esto, que básicamente tiene que ver con la gente no se hace cargo, no agarra las decisiones. Como dije, podemos abordar distintos temas de la toma de decisiones, ¿sí? Hay algunos más técnicos. Ahora, hay que ver, digamos, si esta sensación o este síntoma, ¿a dónde nos está llevando? ¿No agarrar las decisiones creen que nos está llevando a los resultados que queremos? Esa es una gran pregunta. Ahora vamos a tratar de entender un poco más qué nos puede pasar en la toma de decisiones. Y me gustaría compartir con ustedes algo que cuando cursé teoría de la decisión, cuando era un joven profesional, el otro día me dijeron que no era un joven profesional. ¿Sí? No sé si se refieren a profesional o a joven, que ya no lo era. Pero cuando estaba acá cursando teoría de la decisión, me acuerdo haber visto un modelo que decía que todas las decisiones tenían ciertos elementos claves, que vamos a compartir ahora algunos con ustedes. Estos elementos son los objetivos que deseo lograr con una decisión, ¿cierto? Las alternativas, cómo puedo lograrlo, de qué maneras, por qué caminos. Las restricciones, siempre tenemos restricciones, ¿cierto? Recursos, principalmente, ¿sí? Restricciones físicas, plata, gente, tiempo, ¿no? De todo tipo, ¿sí? O sea, no podemos decidir contando con todo lo que quisiéramos contar. Tecnología, procesos, etc. E incertidumbres. ¿Qué puede salir mal o bien? Digo, es una definición un poco, si quieren, coloquial. Pero ¿qué puede salir mal o bien
y yo no puedo controlar. Y dígolo bien porque cuando empezamos a hablar de la incertidumbre, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿qué es? El riesgo, ¿no? O sea, todo lo que podría fallar. Poco pensamos quizás en todo aquello que de la incertidumbre también nos puede beneficiar y cómo hacer para potenciar las posibilidades de esos escenarios. Pero más allá de esto, y quiero que nos quedemos con este pequeño modelo, ¿sí?, para volver en un rato a hablar de él. Y me gustaría que tratemos de encontrar una definición de accountability. ¿Sí? A ver, ¿cuándo se pide o se demanda accountability? Cuando existe un resultado dado. Y en general se pide accountability cuando ese resultado es ¿cómo? ¿Cómo? Medible. Pero ya se dio eso, ya fue ese resultado. ¿Ese resultado fue bueno o fue malo? Cuando alguien está pidiendo accountability. Malo. O sea que en general se habla de accountability cuando se tomó una decisión, se ejecutó algo y logramos resultados que eran malos. O no lograron los objetivos o como lo querramos llamar. Y entonces en ese momento empieza el proceso de la búsqueda de accountability, ¿o no? ¿Qué es? Ponemos la lupa sobre el mal resultado y ¿qué estamos buscando? Culpables. ¿Quién tiene la culpa? O sea que rápidamente la accountability, cuando vamos a hablar en las organizaciones, ¿qué significa? Está casi directamente en el entendimiento popular de una organización relacionado a la culpa. Bueno, la etimología de la palabra, dijimos, es una palabra en inglés que no tiene una traducción, ¿sí?, literal, pero dice que account es cuenta y accountability es la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Y accountable es el sujeto que está a la obligación de reportar, explicar o justificar algo, ¿sí?, estar sujeto a. Ahora, mi pregunta es, ¿a quién le gusta pagar las cuentas? Vamos a cenar a un restaurante, un grupo de amigos, y cuando llega la hora de la cuenta, ¿qué pasa? Voy al baño, me tengo que ir, disculpen, me suena el teléfono, ¿no? Claro, no parecería ser un lugar tentador para estar el de accountable, ¿o no? Si es el de pagar la cuenta. Y a partir de entender que muchas veces en las organizaciones se entiende la accountability por la culpa, yo no sé a quién echarle la culpa de la culpa, ¿sí? Muchos dicen que las religiones, ¿o no? La civilización occidental, ¿sí?, nuestros padres. Pero basta, dejemos, ¿no?, porque si no volvemos al mismo mecanismo, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, el accountability tiene que ver con echar culpas o buscar culpables ante los malos resultados? Y la gran pregunta a hacerse es si entendiendo eso podemos lograr o fomentar el accountability que queremos en la organización. ¿Qué pasa si ponemos el foco en el logro del resultado? O sea, que significaría no pensar en un resultado dado, sino en un resultado a lograr, ¿cierto? Ya sea en el mismo momento que tuvimos un mal resultado, donde yo puedo quedarme encontrando, buscando encontrar culpas, ¿o no? O puedo ir a buscar revertir ese resultado, buscar otro. ¿Sí? Y ese proceso se invierte. Ese proceso, cuando pone el resultado por delante, empieza a hablar de la accountability como la responsabilidad y nos da un lugar de poder. Voy a meterme un poquito más en qué quiere decir empieza a hablar de la responsabilidad y nos da un poco más de poder. Si nosotros pensamos en el resultado, ¿sí?, en una lógica simple podría decir que un resultado está dado por ciertas decisiones tomadas y ciertas acciones o la ejecución de esas decisiones, ¿cierto? Ahora, muchas veces pedimos el accountability por los resultados, pero cuando estamos traspasándonos responsabilidades, haciéndonos pedidos entre distintas jerarquías, entre distintas áreas, lo que pedimos son tareas o acciones o ejecución, ¿cierto? Cuando yo pido ejecución o pido acciones o pido tareas, lo máximo que puedo lograr es el compromiso con esa ejecución.
con hacer lo que me dijeron o no. Ahora, el problema es, ¿qué pasa si en el proceso de estar haciendo lo que me dijeron, veo que eso no está logrando los resultados? ¿Sigo haciendo lo que me dijeron o no? Porque en definitiva, muchas veces se pide accountability sin dar un lugar de poder. ¿Qué significaría otorgar el poder de decidir para tener la responsabilidad del logro del resultado o no? Con la posterior, después rendición de cuentas, si salió bien o salió mal, pero de la única manera, digamos, que podemos lograr que las personas deseen hacerse cargo y rendir cuentas después, es dándoles el lugar y el poder de la decisión para que puedan afectar lo que tengan que afectar en búsqueda del logro de resultados. Si no, no es negocio. Ahora, hasta acá un entendimiento que podríamos tener respecto de distintas formas de hablar de la accountability. Y ahora me gustaría compartir con ustedes qué cosas creo que podemos hacer al respecto. ¿Sí? Cuando elegí el tema dije, bueno, voy a elegir algún tema que pueda tener impacto en nuestro día a día y que podamos hacer algo al respecto. Y creo que podemos hacer algo si queremos cambiar la foto que veíamos al inicio, si queremos cambiar todas las frases que veíamos de la gente diciendo o poniendo excusas por las cuales no se podía hacer cargo de ciertos temas. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Las organizaciones pueden mover 3 palancas para fomentar y lograr el accountability. Uno de ellos es la primera palanca es el alineamiento organizacional. Para resumirlo, ¿sí?, podríamos decir que el alineamiento organizacional tiene que ver con tener claros, definir y comunicar ciertos objetivos estratégicos de largo plazo y comunes para todos, ¿o no? En este barco colectivo, digamos, de alguna manera tenemos que tener algún norte, ¿sí? Claro, en general, en las empresas no es fácil gestionar solo teniendo ese norte, sino también hay que distribuir distintos objetivos que contribuyen a lograr ese objetivo. Y podríamos llamarlos a ellos, acá le puse genéricamente objetivos por áreas, tácticos o como lo querramos llamar. ¿Sí? Hasta acá muchas veces se hace un buen trabajo en las organizaciones en términos de definición de los objetivos, no siempre. En términos de comunicación también a veces es un buen trabajo, no siempre. ¿Sí? Y hay una parte donde muchas veces, o donde más encuentro los fallos, que es encontrar los trade-offs, o los trueques sería, o los canjes, y hacer un balanceo de esos objetivos. ¿Qué quiero decir? La mayoría de las veces estos objetivos, y esto también, digamos, lo había aprendido hace tiempo cuando era un joven profesional viendo teoría de la decisión aquí, están en conflicto. Es decir, a alguien le dicen que tiene que minimizar el stock y al mismo tiempo el comercial tiene que asegurar disponibilidad o no. Suena lindo, pero díganme si es lograble o no. Díganme si no es difícil tener ultra mínimo el stock y lograr no tener riesgo de disponibilidad de producto, por ejemplo. Y con este ejemplo podemos pensar en N+, ¿cierto? Donde hay objetivos de las distintas personas de los cuales se hacen cargo que están contrapuestos o tienen cierto conflicto. Y en esta etapa del alineamiento muchas veces las organizaciones lo que no se animan es a tener la conversación difícil respecto de cómo balancear esos objetivos. Y entonces, como si fuera, digamos, la mecánica de un auto, digamos, esto podría ser alineamiento y balanceo, ¿cierto? ¿Sí? Tengo que setear la dirección, pero después las partes tienen que estar balanceadas de la correcta manera. Y la correcta manera supone muchas veces tener conversaciones difíciles. Supone definir, ¿sí?, que algún objetivo por ahí tenemos que bajar la aspiración de su consecución o su target o como lo quieran llamar, en pos del logro de otro objetivo. Ese proceso significa definir una estrategia, significa elegir por qué camino voy a lograr aquellos objetivos últimos. ¿Resignando qué cosas? Por otro lado, y otra de las palancas que podemos mover en una organización es la arquitectura, y no me refiero a los edificios, ¿sí? Me refiero a la arquitectura de decisión, a cómo están definidas las responsabilidades. Como cual equipo debería tener un objetivo común, pero a su vez también deberíamos entender cómo jugamos cada uno haciendo su parte, ¿cierto?
En este proceso de ordenarnos como equipo, para ver cuál es la función de cada uno, creo que vale la pena revisar algunas de estas cuestiones. Si la estructura que tiene nuestra organización es la correcta y deja claro los lugares de responsabilidad en función a la estrategia, ¿sí? Hay mucho cambio respecto de las estructuras hoy en día, ¿sí? Desde las estructuras más verticalistas y jerárquicas a las matrices que empezaron hace tiempo justamente para balancear objetivos con 2 dimensiones, con 3 dimensiones, y hoy en día a las estructuras que no tienen estructura. A estructuras, digamos, a holocracias o como lo quieran llamar, digamos, donde nos reunimos por objetivo, por proyecto, ¿sí? Y es todo más dinámico y flexible. Ahora, dicho esto, no creo que haya una respuesta correcta, pero sí vale la pena revisar si la estructura que tengo es la adecuada para la consecución de aquella estrategia, ¿sí? Hecha la estructura, tampoco tengo resuelto el problema de la accountability, porque muchas veces lo que falla es el gobierno de las decisiones. Es decir, listamos en una empresa cuáles son sus 5 o 10 decisiones críticas, las que más mueven la aguja, las que más impacto tienen en los resultados en pos del logro de los objetivos estratégicos. Y esas decisiones, cuando vamos a preguntar quién las toma, de repente hay 5 personas, 5 áreas que están levantando la mano diciendo que la decisión es de ellos. O en una decisión crítica, están todos diciendo que la decisión es de otro y no hay nadie diciendo que esa decisión es suya. ¿Por qué? Porque muchas veces las cajitas de la estructura no determinan claramente quién toma las decisiones. Porque las decisiones afectan a distintas áreas. Y entonces o todos se pueden sentir parte, o todos pueden creer que hay alguien más que la tiene que tomar esa decisión. En esa ambigüedad del gobierno de las decisiones, muchas veces navega el no accountability, es decir, yo creo que esto lo tenía que resolver otro, ¿o no? O en esa puja donde estamos muchos queriéndolo resolver, digamos, quizás después nadie se hace cargo del resultado, ¿sí? Porque le echa la culpa a aquel que también intervino en el proceso de decisión. Y por último, los acuerdos interárea, ¿sí? Como por nombrar algunos dentro de la formalidad del ordenamiento de la arquitectura, podríamos hablar de los acuerdos de niveles de servicio, ¿cierto?, que hay entre las áreas, formales o informales, es decir, en los procesos que nos integran, hasta dónde llega mi parte y hasta dónde llega la del otro, ¿sí? A dónde juego, ¿sí? Y a dónde empieza a jugar el otro en ese proceso. Y por último, dentro de lo que pueden hacer las organizaciones, le puse dueños para no seguir seleccionando palabras en inglés, digamos, hay una palabra que se llama ownership, digamos. ¿Cómo logro que las personas dentro de la empresa se sientan dueños? No es fácil, pero creo que hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar a pensarlo. Hay algo que yo denomino check de afecto. Esto no quiere decir que nos querramos mucho, ¿sí? Lo que sí quiere decir es si realmente hacemos el proceso de validación para entender si los objetivos de la empresa, que habíamos hablado antes, tienen algún afecto asociado a los objetivos de las personas o no. O al revés, si los objetivos de las personas se ven asimilados en los objetivos de ese colectivo. Porque a partir de entender, digamos, que ese objetivo, o que yo tengo algún objetivo en términos de crecimiento, de desarrollo de carrera, económico, el que fuera, digamos, está conectado con los objetivos del área, del equipo, de la organización, seguramente yo voy a estar mucho más dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Y muchas veces este proceso de querer entender qué es lo que la gente realmente desea o hacia dónde van sus aspiraciones, no se hace, o se hace a medias. Al segundo, para resumirlo, lo llamé responsabilidad, pero básicamente tiene que ver con una responsabilidad colectiva y también personal. El entender la responsabilidad, si tenemos claro cuál es ese objetivo estratégico, por todo lo que podemos hacer en pos de lograr ese objetivo estratégico, más allá de la arquitectura o el rol que me dieron, de si soy gerente de un área o juego en un equipo de defensor o de delantero, si veo que hay algún objetivo, que es el objetivo estratégico que tenemos común y compartido y el más relevante de todos, que se está poniendo en riesgo, yo debería hacer lo que tenga que hacer, discutir el proceso que tenga que discutir y levantar la mano que tenga que levantar
para no decir que no lo logramos porque eso le pertenecía a otro, no. Y esto, ¿sí?, más allá de lo que hablamos antes del gobierno, de las decisiones y de la estructura, debería ser mucho más importante que ese ordenamiento. O sea, más allá de generar un orden, debería haber un sentido de que todo debería primar en función al logro del objetivo. Y por último, el foco en el premio, ¿sí? Hablamos antes de la culpa, ¿sí? Muchas veces esto de, si tomo esa decisión y me va mal, me liquidan. ¿Se acuerdan? Era una de las frases, ¿sí? Está asociado a que dentro de esa empresa, muchas veces lo que prevalece es el castigo cuando las cosas salen mal y no el premio porque las cosas salgan bien. Nuevamente, no es para que se escondan las personas detrás de eso, porque eso también ocurre, pero sí para que la organización piense qué sistema de incentivos está diseñando, desde los formales y desde los informales. Y me gustaría también pensar qué podemos hacer las personas al respecto. Y vuelvo ahora, ¿se acuerdan al modelo de elementos claves en la toma de decisiones? Buenas. Perfecto. Empezamos en 3 minutos. Gracias. Volviendo al modelo que decíamos de los elementos claves en la toma de decisiones, partiendo de los objetivos, me parece que hay algo importante a reflexionar, que es no dejar que nadie nos diga lo que nosotros deseamos. Hacer el trabajo sobre pensar cuáles realmente son nuestros objetivos, qué es lo que queremos, que muchas veces no es claro tampoco, ¿sí? Y nos cuesta tener claridad sobre aquello que queremos. Dentro de las alternativas, otra cuestión que creo que sería importante para generar accountability personal es no quedarnos con el menú en una decisión, generar alternativas, ¿sí? Muchas veces, ¿sí?, ante cualquier decisión personal que tenemos que tomar, nos quedamos con lo que nos ofrece el menú, con lo que nos ofrecen otros, y no hacemos el ejercicio de empoderarnos, creando y generando alternativas propias y de valor para esa decisión. Sobre las restricciones, pensaría si hay algunos límites que podemos mover. Si dentro de aquello que estamos creyendo que nos limita, no hay algunos límites que nos estamos autoimponiendo en esa decisión. Y quizás tengamos mucho más libertad para decidir de la que creemos. O de discutir alguna de esas restricciones dentro de la organización si tengo afecto por el objetivo. Y por último, pensar todo aquello que puede salir mal en una decisión, ¿no? Cómo nos retiene y nos da temor todo lo que podría salir mal, el riesgo. Y para reflexionar sobre esto me gustaría compartir con ustedes un pequeño videíto final para cerrar la conversación. Dismissed from drama school with a note that read, "Wasting her time. She's too shy to put her best foot forward." Turned down by the Decca Recording Company, who said, "We don't like their sound and guitar music is on the way out." A failed soldier, farmer, and real estate agent. At 38 years old, he went to work for his father as a handyman. Cut from the high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. A teacher told him he was too stupid to learn anything, and he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Fired from a newspaper because he lacked imagination and had no original ideas. His fiancée died, he failed in business twice, he had a nervous breakdown, and he was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never lived. Bien. En el siguiente módulo vamos a hablar de la toma de decisiones en la gestión pública. Contaremos con la presencia de Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación desde diciembre de 2015. Previamente, Guillermo ocupó la misma posición en la ciudad de Buenos Aires. Es economista, recibido en la Universidad Católica Argentina y papá de 2 hijos. Tiene un posgrado de negociación y es magíster con honores en Administración de Negocios en el IAE. El panel lo vamos a desarrollar con una exposición de 25 minutos, durante la cual, si tienen preguntas, las pueden ir anotando, ¿sí?,
y levantan la mano y Amalia, que está por allí, allá, al fondo, las va a recoger y se las vamos a poder hacer a Guillermo al final de la exposición. ¿Sí? Guillermo, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo yo para hablar y cuánto para preguntas, para ordenarnos? Son 25 minutos en total, podemos dejar 5 minutos para preguntas si querés. Bueno, pocas veces hablé de esto, así que no sé cómo va a salir ni cuánto voy a tardar, y por ahí quedo en la mitad. Pero recién me contaban que ustedes estudian administración, ¿no? No administración de empresas, sino administración. Yo soy economista, como dijeron ahí, tengo un MBA en administración de empresas y casi toda mi vida estuve en el sector privado. De hecho, nunca me imaginé estar en el sector público conscientemente. Empecé a trabajar a los 17 años y hasta los 40 casi estuve en el sector privado haciendo un montón de cosas. Y en el 2009 pasé al sector público, a este rol en la ciudad, y después en el 2015 a la Nación. Y muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre el sector privado y el sector público, y ustedes que están estudiando administración, que no es de empresas, alguno quizás estudia administración pensando en la administración de organismos no empresarios, y a su vez con el título de este seminario, esta actividad de toma de decisiones, traté de unir un poquitito las dos cosas, o voy a tratar de unir un poquitito las dos cosas, porque más allá de qué decisión tomamos frente a un caso concreto, que puedo tener 1000 anécdotas de cómo fuimos tomando, cómo vamos tomando decisiones, para mí lo más importante es cuáles son los criterios que hay detrás de la tomar una decisión, porque eso es lo que puede ayudar para después tomar sistemáticamente buenas decisiones, más allá de que, como decía el video, en una partecita me desconcentré, si uno no se equivoca no crece, esto es así, y esto creo que lo sabemos todos. Entonces, para mí hay 4 elementos característicos. Muchos de estos claramente tienen muchas similitudes con el mundo empresario, pero en cada una de las cosas hay una particularidad. Hay una particularidad porque el mundo de lo público, lo que tiene de apasionante es la dimensión, la complejidad, la cantidad de stakeholders que tiene, de grupos que son interesados, afectados, impactados por las decisiones que se toman, donde no hay organizaciones en general tan grandes como los gobiernos. Digamos, en general, los gobiernos son las organizaciones más grandes y, más allá que hay megas multinacionales, en general, quienes tenemos estos desafíos en los gobiernos, en muchos de los casos son los desafíos en organizaciones las más grandes que hay, y cuanto más grandes, más complejas, como es obvio, ¿no? Es mucho más complejo tener una cadena de 1000 kioscos que tener un kiosco. Dentro de estos criterios, sí destaco, y lo pensé mucho esto, de si era un quinto criterio o no, y llegué a la conclusión no hace mucho que no es un criterio, sino que es un elemento ordenador, que es la transparencia. Y nuevamente acá es el primer elemento diferencial. Yo durante mucho tiempo manejé empresas de propiedad de la familia, y la corrupción no era un elemento clave en el momento del modelo de gestionar esa organización. Acá sí. Y diría que es el principal elemento, digamos. Yo siento que es condición necesaria para todo, digamos. Si no hay transparencia, todo lo demás se cae como un dominó, y si hay transparencia, corrupción cero, todo lo demás se ordena, como iré comentando. Lo primero es equipos de alto rendimiento. Recién lo hablamos con el decano y la directora del programa. Digamos, en general, a mí me llama la atención que no se percibe en lo público con la claridad que se percibe en lo privado, de que la diferencia la hace la gente talentosa, la gente capacitada, la gente profesional. Me pasó este fin de semana que íbamos en el auto, escuchamos a un amigo en la radio hablando de deportes, nada que ver, muy amigo nuestro, que habló muy bien, que vive en Pilar, y mi mujer me dice,
Sebas está para intendente de Pilar. Digo, gorda, porque hable bien, puede ser intendente. Digamos, tenemos ese criterio. Si sos carismático, si te acordás los nombres, si podés ser un buen político, un buen gestionador de lo público. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y en general, esta mirada ha hecho que en los equipos de gobierno no hay equipos de alto rendimiento, donde tienen que estar sí o sí los mejores. Digo, los mejores tienen que estar en un gobierno, porque es lo más complejo, porque es lo que impacta a todos. Y como lo decía, y lo describe muy bien Steve Jobs en el libro este de la biografía de Steve Jobs, los A traen A, los A crean A más. Digamos, en los entornos que hay gente buena, trae gente buena. La gente buena interactuando entre gente buena potencia las cosas buenas y se generan círculos muy virtuosos. Y esto es un atractor de gente. ¿Y por qué no se hace esto muchas veces? Por un lado está esta visión. Por otro lado, la política es muy vertical, lo voy a decir más adelante, siempre en una mirada del próximo paso. Entonces, si tengo gente muy buena abajo, eventualmente pueden generarme alguna sombra y me afecta en mi carrera, en mi rendimiento. Y por el otro lado, como vamos a ir viendo, el tema de la corrupción. Si voy a generar prácticas corruptas o voy a chorear, para hablarlo, llamándolo como es, tengo que tener a mi alrededor gente de confianza, claramente, porque voy a hacer esto, entonces tengo que tener gente que... Y la gente, es difícil que coincida que la gente de confianza sean los mejores. Puede ser casualidad que uno, que un hermano, un primo, un tío, un amigo, sea bueno, pero en general no. La experiencia nuestra, el Ministerio de Transporte, hay 60.000 personas en el Ministerio de Transporte, 3 secretarías, un montón de empresas, organizaciones. Gran parte del equipo yo no los conocía. A Mario Lacua, que hoy es presidente de Aerolíneas, yo no lo conocía, no sabía quién era, lo conocí en un café en Starbucks 3 días antes de asumir, que venía como unas referencias, vi su currículum, llamé, pregunté y dije, esta es la persona para que maneje Intercargo en ese momento y después para que maneje Aerolíneas. Javier Iguacel, que maneja Vialidad, lo mismo, no lo conocía, vi sus antecedentes, hice lo que uno hace cuando lo hace en la actividad empresaria. Digamos, yo en Dietrich no contrataba a mis amigos, a mis personas cercanas, buscaba el mejor gerente de marketing, buscaba referencias, a veces te va bien, a veces no tanto. El segundo elemento es el foco, que esto es un elemento para la vida. Había una nota, la otra vez una entrevista de Michael Phelps, el nadador, que decía que la gente se mira cómo es su brazada, cómo es su patada, cómo es la vuelta, y él decía, lo que no ven, ¿qué es lo que tengo entre mis orejas? Que son mis ojos. Digamos, ¿qué es esto? Que siempre he estado enfocado en lo que tengo que hacer. Y el foco, que es importante en la vida en general, nuevamente, cuanto más grande es esto, más importante es, porque si no tenés foco, te perdés, te desorientás. Y cuando tenés foco y sabés lo que tenés que hacer, lo que aparece es priorizar, que es otro elemento que lamentablemente en nuestro país en general ha faltado mucho en la política por distintas razones, porque haces las cosas por conveniencia política para quedar bien con un intendente, con un gobernador, con lo que fuese, por la corrupción también que te desfoca. Y priorizar es clave, porque muchas veces lo que es obvio, no se entiende, es que cuando haces una cosa, dejas de hacer otra. Es así, digamos. Por muy rico que sea un país, siempre, cuando hace algo, deja de hacer otro. Cuando sos menos rico, más aún. Pero muchas veces, conversaciones con los intendentes, bueno, pero ustedes tienen plata, sí, pero tenemos muchas más cosas que hacer. Es cierto que tenemos más plata nosotros, gobierno nacional, para obras que un gobierno provincial o que un gobierno municipal, pero también tenemos muchas más responsabilidades y muchas más cosas. Si no ordenamos con foco, priorizando, lo más probable es que no terminemos haciendo nada. En la ciudad de Buenos Aires tuvimos una obsesión con el foco Metrobús, ciclovías, peatonales. Metrobús, ciclovías, peatonales. ¿Ya? Y por eso hicimos Metrobús, ciclovías, peatonales y fuimos exitosos en hacer eso. No sé qué opinarán ustedes, alguno quizás las ciclovías y las bicicletas no les convencen mucho, pero en general la opinión de la mayoría es positiva respecto a eso.
estuve ayer en un programa y como siempre, y como quizás algunos de ustedes preguntan cuando hablamos de aviones y todo lo que está pasando, me dicen, bueno, pero falta un tren Ezeiza. Digamos, yo he ido a no sé dónde y salís del aeropuerto y te subís un tren, te subís un subte. Tiene que haber un tren Ezeiza. Vamos a priorizar. Pregunto, ¿cuántos pasajeros pasan? Ya estoy en 10 minutos, estoy en el segundo, estamos complicados. ¿Cuántos pasajeros van por día a Ezeiza? 27.800 pasajeros por día promedio Ezeiza. ¿Cuántos se tomarían un tren? El 20%, 5.000, el 30%, 7.000, el 40%, 10.000. Bueno, el tren Belgrano Norte, no sé si ustedes también cursan en Ciudad Universitaria, que tiene una parada ahí, es una catástrofe. Está muy mal y lo usan 60.000, 70.000 personas por día. Entonces, la disyuntiva es, no el tren Ezeiza, es el tren Ezeiza o el Belgrano Norte. Y una vez que hiciste el Belgrano Norte, el Urquiza necesita muchas mejoras. Y una vez que hiciste el Urquiza, necesitas en los otros trenes seguir invirtiendo más antes de llegar a ese tren que lo usan las personas que van en avión a un vuelo internacional. Eso es, en un ejemplo, el priorizar, que en general no está en nuestros criterios de la discusión. Bueno, a ver, esto no está haciendo ¿por qué? O ¿por qué están haciendo antes de esto? Y después el foco también te ayuda mucho, y el priorizar, en ordenar tus tiempos, que es fundamental para la toma de decisiones. ¿Dónde yo pongo mis 12, 13, 14, 15, 16 y 7 horas diarias? Es infinito, puedo estar todo el día dando charlas como esta, puedo estar todo el día en la tele o en la radio hablando, puedo estar todo el día supervisando obras, puedo estar en función de cómo decís, bueno, estas son las cosas más importantes, es donde vos alocás tu tiempo y donde la organización también aloca su tiempo. Acá hay otro tema para compartir, que es el drama de la política del próximo paso, pero me extiendo mucho. El tercero es micromanagement, contrario al sentido común. En organizaciones como estas, y yo se lo digo siempre a mis equipos y lo comparto siempre con gente que se suma a lo público, es fundamental el micromanagement. El micromanagement es estar hablando mal y pronto, eventualmente de lo que piensa. Mucha gente está en las boludeces, está en lo chiquito. Estas organizaciones son muy verticales. El solo hecho de ser ministro hace que, porque el ministro llama, no tiene la más remota idea quién es el ministro, no lo conocen, algo pasa. No es bueno en un mundo que va a organizaciones cada vez más horizontales, pero es la realidad. Y va a pasar tiempo hasta que cambie. Esta organización, que es el Estado, que como dije es la organización más grande que hay, es una organización que tiene décadas de que nada pase. Por eso no tenemos rutas, no tenemos aeropuertos buenos, no tenemos trenes malos, porque no ha tenido capacidad de gestionar. Argentina tiene 2.800 kilómetros de autopista en todo el país, siendo un país gigante, que los construyó en 65 años. Nuestra capacidad de construir autopistas ha sido muy mala como país. De hecho, estamos haciendo 2.800 kilómetros de autopistas en 4 años un poco. Para mover esto en una organización vertical, necesitas que la empujen y que la empujen de arriba. Y para eso tenés que meterte en los detalles. Detalles es llamar para que alguien mueva la cosa que hay que firmar. Detalles es Aeropuerto del Palomar, que seguramente alguno ha leído algo del Aeropuerto del Palomar, low cost y todas estas cosas. Es una reunión semanal durante 8 meses viendo y trabajando sobre el Aeropuerto del Palomar. Estando yo personalmente repasando con las cosas, con 30 personas, que cada una se lleva responsabilidades, vuelven, se hizo o no se hizo. El micromanagement es, en el Metrobús, estar viendo cuándo se saca el primer árbol. ¿Por qué? Porque es sensible, objetivamente sensible, más allá que no sea algo malo en sí mismo. Por lo tanto, hay que ponerle cabeza, inteligencia, hay que explicar antes cómo lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Y el cuarto y último es el desafío emocional, que también es fundamental porque diría que quizás es hasta uno de los que más afectan las tomas de decisiones. Cuando algo es muy grande, cuando los problemas son tu vida, ves la agenda y decís, esta reunión es un problema, esta reunión es un problema, esta reunión es un problema, esta reunión es un problema. Entrás, ves la tele, tus temas son 3 de los problemas que están ahí. El riesgo primero, uno, es de angustiarte tremendamente. El segundo es de abrumarte y por ende inmovilizarte.
y no tomar decisiones y quedarte ahí inmovilizado porque la complejidad de la situación te abruma, te atrapa, te inmoviliza. Y el otro elemento es que cuanto más grande es la organización, cuanto más grande es la responsabilidad, contrariamente a lo que uno piensa, menos información tenés para tomar las decisiones. No, generalmente tomas decisiones con muy poca información. Entonces, cuando combinás todo esto, si emocionalmente no estás equilibrado, si no entendés la dimensión del tema, si no tenés capacidad de separar lo que controlás de lo que no controlás. No, en este momento hay un micro andando en la montaña mendocina. Yo no lo controlo. Si yo influyo en que hayamos aumentado los controles para que ese conductor no tenga alcoholemia, una serie de elementos, pero hay un punto en que no controlás. Nuevamente, si tenés un kiosco, llegás ahí al kiosco, ves todo lo que tenés, sabés lo que tenés que comprar, los cigarrillos, no los cigarrillos, que se despintó, que tenés que pintar, etc. Cuando tenés 1000 kioscos, a la mañana no tenés ninguna capacidad de saber lo que está pasando en los 1000 kilómetros, en los 1000 kioscos. Esto de la dimensión de la organización y el desafío emocional de no querer controlar todo, de saber que hay cosas que controlás, de no abrumarte, de tomar decisiones con información limitada, digamos, es fundamental. Que requiere también hacer las preguntas correctas, porque tienes que tomar un montón de decisiones todos los días. En un momento, con gente que conoce más de ese tema, lógicamente, porque en la cadena, digamos, hay uno que conoce absolutamente todo el tema, pero como las decisiones tienen un montón de implicancias que impactan en un montón de personas, de cosas, de consecuencias, tomar las decisiones correctas, las preguntas correctas para poder tomar junto a esa persona la mejor decisión. Tengo un punto acá del tema emocional, del manejo del poder y del narcisismo, que queda para una próxima, si a alguno le interesa. Y cierro nuevamente con corrupción, como elemento ordenador. Como dije antes, la transparencia permite que elijas a los mejores, que no los conoces, en general no los vas a conocer. La transparencia permite que el foco y la priorización sea lo correcto, porque cuando la prioridad es enriquecerte, por ahí conviene plantar árboles cuando lo que hay que hacer es talar árboles, o por ahí te conviene talar árboles cuando hay que hacer es plantar árboles. Los criterios de decisión se revierten totalmente. La corrupción, la transparencia como elemento ordenador, hace que el micromanagement también influya en esto, porque la corrupción te lleva tiempo, hay que organizar esto, aquello, una reunión, bla, 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 bla. Cuando lo único que existe es hacer la tarea, que es lo que en general hace cada uno en su vida laboral, digamos, tenés mucha más capacidad para enfocarte en las cosas. Y por último, en lo emocional, obviamente te da tranquilidad, y la tranquilidad es fundamental para estos grandes desafíos. Esto era a grandes rasgos lo que quería compartir como disparador, y nos quedan unos casi 10 minutos para preguntas. Gracias, Guillermo. No sé si tenemos preguntas. Mientras Amalia la junta, creo que todos los que o bien damos clases sobre el tema o son alumnos sobre el tema, ¿no?, se están sintiendo identificados con las cosas que fue contando Guillermo acerca de lo que considera relevante para la toma de decisiones. Creo que tal vez el único, y empiezo yo con una pregunta, vemos si tenemos más, el único tema que tal vez no vemos formalmente nosotros en este marco es lo que contaste acerca del micromanagement, ¿no? Y yo te quería preguntar un poquito dónde está el balance entre estar sobre las cosas y tal vez poder descentralizar o delegar la toma de decisiones en otras partes de la organización. Es buena pregunta porque siempre todo en la vida es un equilibrio. Lo que sí te digo es que de estar liderando hace un tiempo equipos de alto rendimiento, siendo toda gente muy buena, claramente los más efectivos son los que hacen más micromanagement. Que eso no significa no delegar. Eso significa conocer mucho al detalle, metiéndote hasta adentro, si tenés capacidad de priorizar. Digamos, si lo querés hacer en todo, te morís ahogado en el mar, te pones a nadar y no vas a ningún lado. Si después de un proceso de priorización, en los temas más relevantes, tenés que meterte hasta el fondo, porque aparte los tenés que conocer.
Y hay un elemento también, ¿no?, que es una característica particular de este gobierno. Hay un presidente que hace micromanagement, que es mi jefe. Entonces, cuando te llama un martes a las 12 de la noche y te pregunta 10 cosas que son de micromanagement, no podés no saber 9, podés no saber 2, que es enorme. Te pregunta un tema de aviones, un tema de barcos, te pregunta un tema de una ruta, de una normativa, lo que fuese. Pero también no es menor esta diferencia con el sector privado. Nosotros en el sector privado vamos a organizaciones cada vez más horizontales. Esta organización nuevamente es muy vertical. Por lo tanto, muchas veces la cosa pasa porque yo levanto el teléfono, mando un WhatsApp y le escribo a el ministro, el secretario, el subsecretario, el director general de otra área, este tema es importante, necesito que pase. Y eso es lo que termina haciendo que pase. Y para eso tenés que meterte ahí. Te soy sincero, a veces yo soy criticado por eso, diciéndome, te estás metiendo mucho en detalle. En mi mirada de los últimos 8 años, lo sostengo que en este tipo de organización, con esta cultura organizacional, que es la que hay hoy, digamos, mañana quizás hay otra, es fundamental el micromanagement. Genial, gracias. Amalia, ¿tenemos alguna otra pregunta? Es grande el salón, así que vamos a esperar un poquito. Si quieren preguntar con micrófono, no tengo problema. O con micrófono, escribir preguntas sí. es, la verdad que es Bruno, muy ¿querés? incómodo. Ahora me tiene una bomba así destructiva. Te la jugaste. Mientras viaja el micrófono te hago una, sí, que nos llegó. Acá quieren saber cuáles fueron las 3 decisiones más difíciles que tuviste que tomar como ministro de Transporte. No sé. Hoy me preguntó en la entrevista las 5 obras más importantes y tampoco era difícil. La decisión más difícil que tomé fue pasar de lo público a lo privado. Me pregunta de transporte, ¿no? Pero mientras hablo y trato de, si se me viene, fue una decisión bien complicada. Había la mitad de las razones por qué no y la mitad de las razones por qué sí. De hecho, al final dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, no voy a hacer nada para que pase. Y terminó pasando, por suerte. Y fue, hasta ahora, viendo en retrospectiva, una de las mejores decisiones que tomé en mi vida profesional. La más difícil, sí, por lejos, fue armar el equipo. Por afano. Digamos, tengan en cuenta que nosotros ganamos, creo que el 22 de noviembre, ¿no? Fue la segunda vuelta. Y asumimos el 10 de diciembre. Algo que nunca dije. Yo tuve la confirmación que era el ministro de Transporte casi el día que anunciaron los ministerios, ¿no? Me llamó un día Macri, una noche, hay muchas conversaciones de noches, ahí antes de la segunda vuelta, y me empezó a preguntar de todo el plan de transporte, y dije, le pregunto, ¿voy a ser el ministro de Transporte o voy a quedar como un tarado diciéndome? Así que no le pregunté, lo asumía, pero no le pregunté, así que la certeza la tuve ese día. Era cuando buscas un equipo de alto rendimiento y decís, voy a buscar a que estén los mejores. Armar el equipo previo a ganar era imprudente y hasta de cierta forma incorrecto. Con gente de algo de confianza podía estar una conversación. Había gente, nosotros creamos con Esteban Bullrich un espacio llamado G25, que es un espacio que atrae talento de lo privado a lo público, con esta visión de que en lo público tienen que estar los mejores. Entonces ahí había un semillero muy grande con gente que yo iba viendo y que me parecía atractiva, pero el equipo se armó del 22 de noviembre al 10 de diciembre. En ese momento hacía yoga con mi mujer los jueves temprano y en yoga me aparecían los nombres. Y no podía parar la cabeza, era una cosa. Muchas veces con un nivel de angustia tremendo, porque era una cuenta regresiva que había que, porque no eran las 30 personas que me reportan, eran presidente de aerolíneas, director comercial de aerolíneas, director CFO de aerolíneas, de operaciones de aerolíneas, de intercargo la primera línea, la segunda línea, vialidad la primera línea, la segunda línea, en un caso la tercera línea, era
digamos, armar 300, 400 posiciones de gente que el 11 de diciembre tomaba responsabilidades gigantes. Armé un consejo asesor de los mejores personas en tema de selección de recursos humanos de altísimo talento, ejecutivos de primer nivel del sector privado que me ayudaron y que peloteé con ellos, cada nombre, cada decisión. La decisión del jefe de gabinete fue sumamente difícil también. Tenía un equipo que me venía acompañando a la ciudad, pero era mucho más chico. Y la importancia también, que lo tenía que no lo dije, de la diversidad. Digamos, estos equipos también tienen que ser diversos por género, por experiencias, gente que tenga mucha experiencia en lo público, que es muy importante, gente que viene de lo privado sin ninguna experiencia, con todos esos riesgos que asumís, gente que viene del mundo académico. Germán Bussi, que es el secretario de Planificación de Transporte, que para mí es la persona que más sabe de planificación de transporte en Argentina por lejos, es un tipo con un perfil muy académico, con experiencia en la ciudad que tenía, pero esa fue la decisión más difícil y creo que, excepto alguna... con el diario del lunes hubiese tomado las mismas decisiones que tomé. Excelente. ¿Hacemos una pregunta con el micrófono? Sí, buenas noches. Creo que se engancha aquí en el centro. Se engancha un poco con lo que mencionabas. Vos mencionabas que en general en el Estado es más difícil encontrarte con equipos de alto rendimiento. ¿A qué crees que obedece? Con esto, gracias por tu pregunta, pues sí, para aclarar, en el Estado hay mucho talento, muchísimo talento, y mucho talento es aprovechado. Digamos, yo tengo en el equipo, en posiciones muy elevadas, gente que su carrera es lo público. No tengo una visión de que el que viene, los CEOs, esto que muchas veces decía el gobierno, los CEOs son mejores que alguien que tenga trayectoria en lo público. Lo que sí la persona tiene que tener experiencia en gerenciar organizaciones complejas. Y hay mucho talento en lo privado que nunca vio como opción lo público. Y entre otras cosas porque lo público fue cerrado en sí mismo, por estas cuestiones que dije antes. Y se debe principalmente a eso en el top management de lo público. A que el sistema se alimentó a sí mismo y no invitó. De hecho, cuando en general alguien iba, expulsaba. Y por eso nosotros creamos G25, porque dijimos, no podés ir solo a lo público porque lo público te expulsa. Digamos, tenés que ir con un sistema de red, por lo menos de mínima que sea una red emocional. Yo creo que hay un cambio muy profundo en esto, a partir de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de lo que está pasando en el gobierno nacional, donde en el diálogo con el sector político tradicional se ve y se valora estas herramientas de que viene un gobernador y nos pasaba al principio que generaba un shock, y yo estaba con todo mi equipo. Nosotros manejamos puertos, tema aéreo, vial, ferroviario, de cargas, de pasajeros y transporte público, ¿no? Sí, como grandes temas. Por lo tanto, una provincia tiene en general con cada uno de estos temas algo. Y la reunión tradicional es, bueno, traían los temas, lo hablábamos, charlábamos un poquito de política, de esto, aquello, que el otro, terminaba la reunión y pasamos a la próxima reunión. Y las reuniones son y serán. Hoy estuve con Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, anteayer, y decía, pensé que venía una charla con vos y me trajiste 10 personas. ¿Por qué había que resolver estos temas? Y los resolvimos en la reunión. Y lo que no resolvimos quedamos en cuándo lo resolvemos. Entonces, esa dinámica que se genera, que es la dinámica de toma de decisiones y de trabajo que tiene cualquier organización privada exitosa, entiendo que va a ir avanzando en lo público y que se lo está viendo. Y después, que es en el proceso de toma de decisiones y también el proceso de gestión, cómo es el proceso de seguimiento de los temas, que también va parte de la respuesta tuya. Digamos, por mucho micromanagement que hagas, si no tenés un sistema estructurado de seguimiento de los temas respecto a la priorización que hiciste, te perdés. Nosotros tenemos, y le pusimos mucha cabeza
a cómo hacemos el seguimiento de esta gran organización. Tenemos una reunión que la llamamos 1 a 1 todos los meses con aerolíneas, con Vialidad, con la operadora ferroviaria, con Intercargo, donde todos vienen con el mismo formato de presentación, con el mismo orden de temas, para darle seguimiento a las cosas. Primero vemos los números, cumplimiento de presupuesto, después vemos temas de dotación, después vemos temas de operación y después vemos los temas particulares o estratégicos de ese momento que se requieren y las grandes decisiones que hay que tomar. No sé, aerolíneas, todo un capítulo de cambiar los Embraer por aviones más grandes, digamos. Esa decisión se empieza a discutir ahí y después los temas eventualmente generan alguna reunión ad hoc específica, pues esto es una reunión de 1 hora y media, donde discutí durante 2 horas ese tema con todos los pros, las contras, etcétera, y más profundizado. Y tenemos una reunión con Macri de 1 vez por mes, el lunes que viene es la siguiente, de 1 hora y media / 2 horas y media, que a veces llega a eso, donde lo mismo, hacemos el mismo trabajo con todo el Ministerio de Transporte, con un formato determinado, con semáforos de cómo estamos respecto a los objetivos que nos planteamos, y después obviamente se disparan reuniones específicas. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Sé que hay más preguntas por ahí, pero lamentablemente tenemos otro orden y seguimos adelante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a por ustedes. tus palabras. Ciertos temas que para mí me resultaron muy importantes porque me explicaron por qué la gente es como es, ¿no? Y por qué la gente que trabaja en nuestra empresa decide como decide muchas veces. Uno es, todo esto que voy a decir, en realidad los experimentos que hicieron con gente, obviamente, donde obviamente nadie es dañado, ¿no? Pero no me acuerdo qué experimentos eran, pero las conclusiones sí. Uno es que la gente es naturalmente aversa al riesgo. O sea, tiene aversión al riesgo, digamos, presentada con una opción segura o una riesgosa, pero que también puede tener un upside más grande. En general la gente elige el poco riesgo. Otra muy importante es lo que llama el confirmation bias, que es todas las cosas que recibimos del medio que confirman lo que nosotros pensamos sobre una determinada cosa, le damos muchísimo más valor que a todas esas cosas que contradicen lo que nosotros pensamos. Esto en política es obviamente ubicuo, pero en la empresa también. Y otro tema, el tercero, que creo que de todos los que hablan, son los 3 que más me impactaron, que es lo que se llama el anclaje o el framing, que es cómo la gente toma decisiones sin, digamos, antes se decía sin salir de la caja, ¿no? Digamos, a uno le plantean un problema y decide sobre ese problema sin plantearse o sin verlo desde otro lado, desde otro punto de vista. Y estos 3 temas creo que siempre ocurren permanentemente en las organizaciones. Yo permanentemente tengo que hacer un esfuerzo especial en incentivar a la gente, primero a que tome decisiones. En general es una minoría la gente que toma decisiones con agrado. Parte de esto, obviamente, son los incentivos que uno pone y obviamente uno moderadamente trata de que la gente tome decisiones, lo que pasa es que tampoco no es muy difícil, digamos, premiar por la mera toma de decisiones sin un resultado adecuado, un poco lo que decía Federico al principio. Sería muy lindo remunerar a alguien por las decisiones que toma independientemente del resultado, pero la verdad es que las compañías tienen que generar resultados para sobrevivir, con lo cual el resultado está siempre presente. Pero más allá de esto, digamos, es forzar a la gente en general, a toda la gente que trabaja con nosotros, a que vaya más allá de la impresión inicial o de la, digamos, de lo que haría razonablemente si no pensara mucho las decisiones, que es tomar la decisión de menos riesgo,
solamente tener en cuenta las cosas en las que cree y no incorporar información externa, o ver el problema solamente del lado que se lo plantean. Y yo siempre trato de hacer un esfuerzo por forzar a que eso no ocurra, es decir, ver los problemas del otro lado, digamos, digamos, incentivar a que se tomen datos que no coinciden con nuestro pensamiento. Y hay dos tipos, yo creo, de decisiones que en general tomamos en nuestra empresa. Están las decisiones más comunes, que son las decisiones que se toman recurrentemente. Nosotros en nuestra empresa tenemos algo parecido a lo que comentaba Guillo Dietrich recién, que es un comité semanal donde nos juntamos, yo me junto con la gente, nuestro director comercial, el de producción, el de desarrollo, el de abastecimiento, el de personal, digamos, todas las áreas funcionales de la empresa, y se lleva una minuta permanente de los temas que están disponibles y ahí se discute. Eso ayuda primero a que todo el mundo esté enterado de las cosas importantes en las que estamos trabajando y que tienen que resultar. Ayuda a que cada uno haga su tarea, porque tiene que volver a la semana siguiente a decir qué pasó. Y también ayuda a evitar la imposición de decisiones desde la gerencia a través de que la reunión semanal va generando o va conduciendo la decisión hacia lo que debería decidirse. Y esto es muy importante porque es fundamental que las decisiones que se toman en una empresa desde una gerencia general o de otra gerencia hacia abajo sean compradas por aquellos que lo tienen que ejecutar. Este es un problema menos grave quizás que en el Estado, porque en una empresa privada, digamos que hay mayor capacidad de acción quizás, pero es muy diferente, y ustedes lo sabrán en cualquier ámbito en el que actúen, es muy diferente que alguien que tiene que ejecutar una tarea o una decisión que se tomó, cómo la va a ejecutar, si cree en ella o no está convencido del tema. Y eso yo creo que es un punto central en la toma de decisiones, y por eso yo valoro mucho estas reuniones, que las venimos teniendo desde hace años, semana a semana, para estas decisiones. Y luego están las decisiones, digamos, que cambian el mapa de lo que venimos haciendo, digamos. No todos son decisiones incrementales, de repente hay que dar vuelta por una cuestión del environment o del ambiente y hay que cambiar drásticamente las cosas. Bueno, ahí es más difícil el tema de tener una visión unánime. Uno se puede nutrir de las cosas de la información y demás, pero a la larga llega un momento en que uno tiene que elegir alternativas que van a afectar a muchísimos sectores. Y bueno, uno siempre desea hacerlo bien. Acá siempre, digamos, cuando hay decisiones más blanco-negro, es un poco, yo creo que lo que más afecta a esas decisiones y lo que uno siente cuando tiene que tomar la decisión es la incertidumbre por un lado y el poder político con que uno cuenta por el otro. O sea, uno puede tomar una decisión con mucha incertidumbre, pero si tiene un backup político en una determinada dirección, bueno, toma la decisión más tranquilo. Si hay mucha incertidumbre y uno tiene que tomar una decisión en contra de la corriente y en contra del pensamiento general, quizás es la decisión más difícil de tomar, por supuesto. Y un poco para ir terminando, quería comentarles, digamos, y para hacerlo más práctico también, un ejemplo de una decisión que hemos tenido que tomar recientemente, que tiene algunos de estos elementos que les comentaba. Hace unos años, en el mercado farmacéutico tiene como dos grandes sectores, ¿no? Están los productos farmacéuticos que cualquiera compra en una farmacia, que se llama el producto ambulatorio, y están los productos que se llaman especiales, que son productos más de nicho, para enfermedades muchísimo más, lo que se llama catastróficas, desde el cáncer a muchas otras
enfermedades. Nuestra compañía solo actuaba en el ámbito ambulatorio. Y hace unos años lo que está pasando en nuestra industria es que prácticamente casi todos los medicamentos para los problemas ambulatorios son eficientes, relativamente baratos y con pocos efectos secundarios. Con lo cual casi toda la investigación mundial se concentra en los productos especiales, en oncología, en esclerosis múltiple, en esclerosis lateral amitrófica, un montón de enfermedades genéticas, etcétera, donde no hay una solución médica adecuada. Con lo cual, esto es algo que veníamos viendo hace tiempo y pensando en empezar a participar de ese mercado. Pero la decisión es muy diferente porque toda nuestra empresa estaba hecha para hacer productos ambulatorios, masivos, de mucho volumen, con mucha gente necesaria para distribuir los productos, mientras que el otro mercado es un mercado de nicho, o sea, uno precisa especialistas, donde el tema de la producción no es casi muy relevante, y eso era salir un poco del área de confort, ¿no? Era un poco lo que decíamos de, digamos, arriesgarse y, digamos, de alguna manera dejar, contradecir la creencia de que el único mercado posible para nosotros era el mercado en el que estábamos. Con lo cual avanzamos en eso, tomamos la licencia de un producto para esclerosis múltiple y luego vino unos años después, eso anduvo muy bien, otra decisión de invertir en eso importante fue decidir no incluirlo necesariamente dentro de nuestra estructura, como hubiéramos hecho en cualquier lanzamiento de productos. Un producto nuevo cae dentro de la misma estructura y se sale a vender, sino crear toda una nueva división para esto. Y para eso, básicamente, contratamos a gran parte de la gente de nuestros competidores. Eso anduvo muy bien. Unos años después tuvimos la oportunidad de hacer un joint venture con una empresa multinacional que también estaba focalizada en la misma área terapéutica. Nosotros rara vez hacemos acuerdos con otras empresas, con lo cual esto fue otra vez este tema de... Todas estas son decisiones de las que yo llamo más drásticas, que están, digamos, separadas por un montón de pequeñas decisiones que se han ido tomando en el medio, ¿no? Finalmente, luego de dar bastantes pasos, se logró hacer una alianza con una empresa multinacional que complementó el paso inicial que habíamos hecho. Hoy, que es una de las empresas que mencionaron, hoy esta empresa es la empresa número 1 en Argentina para el tratamiento de esclerosis múltiple. Pero creo que es un buen ejemplo, primero, de algo en lo que nuestra empresa no estaba habituada, que era salir un poco del confort de vender siempre lo mismo y mantenerse dentro de los carriles habituales. Y también de empezar a ver los problemas de otro lado. Cuando uno piensa en, bueno, voy a lanzar este producto y la solución habitual es ponerlo en la estructura que ya tiene, digamos, no hay mucho problema. Cuando uno tiene que vender un producto que no tiene nada que ver con lo que venía vendiendo, eso es un problema de anclaje, de framing, de cómo pensar una decisión desde otro punto de vista. Y que nos lleva a tomar una serie de decisiones que nunca hubiéramos tomado digamos, en otra realidad. Así que, digamos, creo que el tema de la toma de decisiones, si bien uno lo ve como algo de la práctica habitual de todos los días, creo que parte de la teoría que existe y digamos, del avance científico dentro de la economía del comportamiento, creo que aporta datos muy importantes, sobre todo para hacer una introspección de cómo uno toma decisiones y cómo luchar contra
digamos, la vagancia de tomar las decisiones por seguir la corriente, ¿no? En general, creo que es importante pensar los problemas desde otro punto de vista. Cuando alguien nos trae un problema, verlo desde otro punto de vista, y si el problema o la solución que nos aportan sigue siendo sólida, vista de otro punto de vista, bueno, probablemente sea una decisión sólida. Incorporar información que no coincide con lo que nosotros ya pensamos, eso en general es muy valioso, y tener gente que nos lo diga es muy importante. Y básicamente, digamos, tener presente que uno naturalmente viene seteado para ser averso al riesgo, con lo cual, a la larga, medio como decía el video que vimos antes, hay que hacer un esfuerzo por tomar, porque hay que contradecir de alguna manera nuestro seteo biológico. Así que bueno, muchas gracias. A continuación nos acompaña Ignacio Driollet, director de Estrategia Corporativa de Grupo Clarín y presidente de la compañía de medios digitales de Grupo Clarín. Ignacio obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica Argentina, se especializó en planeamiento estratégico en la London Business School y realizó el programa de alta dirección del IAE. Antes que nada, muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Ciencias de Administración por esta invitación y esta oportunidad de entrar en diálogo sobre este tema. En segundo lugar, felicitarlos porque si este tema, digamos, de la teoría y la práctica de la decisión cobra envergadura, sin duda nos va a ayudar a tener un destino, a descubrir los destinos de grandeza de la vocación natural de la Argentina, digamos, ¿no? Porque es lo que nos hace falta para desarrollar y desplegar el potencial de nuestra gente y del país. Así que lo celebro por ese segundo sentido. Un par de aclaraciones. Primero, efectivamente soy abogado. Ustedes saben que hay dos tipos de abogados. Los que ejercen la profesión en forma independiente o en los tribunales o en la administración pública, y los otros que hacemos ejercicio ilegal de las otras profesiones. Yo claramente soy de este segundo sentido, ¿eh? Haciendo ejercicio ilegal de esta profesión, y una suma de decisiones a lo largo de mi historia personal hicieron que allá por el año 97 y a partir del 97 me nombraran director de planeamiento estratégico de Grupo Clarín, cargo que desempeño desde entonces. Yo no les voy a hablar desde lo editorial o desde los productos de comunicación del grupo. Les voy a hablar de un aspecto quizás menos conocido, que es de la decisión desde el negocio, o de cómo se estructuran o se han llevado a cabo las decisiones de negocio del grupo. En definitiva, lo que quiero contarles es mi propia experiencia, lo que he vivido desde el 97 como director y a partir del 2001 a cargo del gerenciamiento del diario La Voz del interior de Córdoba, los Andes de Mendoza, de iniciativas digitales varias, que espero contarles brevemente porque tengo 20 años para resumirle en 10 minutos, lo cual es difícil y desafiante. Quiero contarles también, en este sentido de lo que he vivido dentro del grupo, quizás algunas peculiaridades poco conocidas. En primer lugar, es un grupo donde hay una enorme diversidad. O sea, diario nacional y un diario deportivo no tienen nada que ver. Diarios del interior, la radio es otro mundo aparte. La televisión abierta es otro mundo aparte. La programación, la conducción, los programas de cable, la televisión por cable, los servicios del grupo, son distintos rubros y hacen a una diversidad de perfiles, de servicios, de contenidos y perfiles de recursos humanos muy grande. No sé cuántos grupos pueden llegar a tener. Es muy rico en eso el grupo. En segundo lugar, la cadena de mando es muy corta. O sea, tenemos un CEO, Manieto, que es muy conocido últimamente, en los últimos años sobre todo ha tenido mucha relevancia pública, con que tiene una fuerte visión, un fuerte liderazgo, pero también una capacidad participativa, y hay un liderazgo compartido y participativo dentro del grupo que es poco conocido.
de tal manera que en el debate de lo estratégico y de las decisiones estratégicas intervinimos mucho los directores, gerentes y gerentes generales del grupo. No es uno solo el que decide, ni el que analiza las estrategias, sino que les diría que es bastante más colegiado de lo que se cree. En tercer lugar, esa cadena de mando corta se traduce en una serie de reuniones. Los directores corporativos tenemos una vez por semana o cada 15 días reuniones directas con los accionistas. Tenemos también reuniones de control de gestión mensuales. Y a su vez, en el marco de planeamiento estratégico, que es mi responsabilidad directa, como mínimo, una vez en el año, cada unidad de negocio, con su gerente general al frente y sus gerentes, es la que presenta la estrategia propuesta a los accionistas. Es decir, contrariamente a lo que muchos creen, la estrategia está, y el planeamiento estratégico y el proceso decisorio está organizado de abajo hacia arriba. Son, entonces, las estrategias que finalmente se deciden dentro del grupo, no son las mías como director de estrategia, no necesariamente son las que habían pensado los accionistas, sino que, en primer lugar, es lo que propone cada management de cada unidad de negocio al grupo corporativo y a los accionistas. Se da ahí, entonces, un ámbito que es también de mi responsabilidad como facilitador del proceso de planeamiento estratégico, de información, de debate, de discusión, y finalmente se aprueba un rumbo estratégico y después en otra posterior reunión generalmente se presentan los planes de negocio y los presupuestos acorde a las estrategias aprobadas, ¿no? Así que este es un poco cómo se vive internamente y se ha vivido internamente dentro del grupo el planeamiento y lo decisorio. Otra peculiaridad que tiene el grupo es la razonabilidad. Yo les puedo asegurar que en toda mi carrera dentro del grupo jamás he visto la toma de decisiones por bronca, por reactividad, por venganza o por una emocionalidad. No, es siempre en base a racionales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué opciones hay? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Tenemos el talento? ¿Tenemos la gente? ¿Por dónde ir? Estas son las preguntas que se hacen, porque después de todo, la toma de decisión es hija de las preguntas que nos hacemos. Entonces, la calidad de las preguntas y el ir a fondo en esas preguntas y tener coraje en esas preguntas, no engañarse, ver los números reales, ver la situación en que está cada unidad de negocio, es muy importante. Otro de los aspectos quizás poco conocidos es que cada unidad de negocio se sostiene la vela a sí misma. Hay una enorme autonomía y mucha competencia interna, inclusive, dentro del grupo. No tiene nada que ver la redacción del diario, ni con la de TN, ni con la de Clarín, ni inclusive se compiten muchísimo con ellos a nivel de producto, ¿no? Y comercialmente son equipos comerciales totalmente distintos. Es casi un caso extraño porque ustedes escuchan generalmente en lo académico y en el mundo financiero se habla mucho de las sinergias. Nosotros en medios de comunicación hemos aprendido que los que hacen mucha sinergia son porque carecen de liderazgo en las unidades de negocio centrales. Con lo cual hemos cuidado mucho mantener la autonomía de cada una de esas unidades de negocio en particular. Yo esto lo he vivido y les quiero contar esto. La dirección de estrategia es hija de un grupo previo en el que participé, al que fui convocado, que se llamaba Grupo de Nuevos Desarrollos. Hay una apertura muy particular dentro de los accionistas y en el grupo a lo que es la innovación y la tecnología. Allá por el 94 me llamaron a formar parte de este grupo y este grupo tenía por objetivo ver en qué andaba el mundo de los medios de comunicación, el mundo de las radios, de la televisión, del cable, de las telecomunicaciones, qué hacían los mejores y tirar ideas y propuestas para los accionistas. Viajamos bastante también, me acuerdo que en ese entonces estaba muy de moda América Online, CompuServe, Star Media, el Chicago Tribune hablaba muchísimo de sinergias y cuando volvimos y a través del trabajo que se hizo se presentaba información, propuestas, nació de ese grupo Clarín.com, Ciudad Internet, la posibilidad de dar accesos a Internet y otros servicios, ¿no? Productos en ese entonces que eran absolutamente revolucionarios, digamos, ¿no?
Pero fíjense que era un grupo, digamos, de diario, que tenía una radio, un canal, y que se abría también a la parte de innovación tecnológica y de Internet. A través de este proceso, que implica básicamente buscar información, que esa información sea en cantidad y calidad suficiente. Generalmente hay un predigerido de esa información, un escenario de tendencias de lo que está sucediendo, ¿no? Y una serie de propuestas o de alternativas a seguir, de donde se establece una discusión y un debate interno y finalmente se deciden invertir o no invertir o desinvertir en distintos negocios. Hicimos muchísimos, vimos en ese entonces, me acuerdo en el 90 y pico, la importancia del cable. El diario recibió, al haber ganado el concurso de Canal 13, las antenas comunitarias de las localidades de San Pedro y Varadero. Antenas comunitarias son el precedente del cable. El cable se empezó a desarrollar porque no se veía bien la televisión abierta. Entonces empezaron a haber antenas comunitarias. Y entonces en el 94 empezamos a estudiar, che, ¿qué es esto que recibimos con la adquisición de Canal 13? Y ahí empezamos a ver la importancia de las redes de comunicación. Se empezaba a hablar de la convergencia de telecomunicaciones. Empezamos a ver el potencial de, a lo mejor, nuestros contenidos pudieran correr por redes de distribución y llegar a los hogares. Vimos que gran parte del futuro se jugaba detrás de eso. Y entonces el grupo empezó a decidir, pero siempre, les vuelvo a decir, sobre análisis racionales de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que conviene hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces es ahí que empezó a invertir en cable fuertemente y vimos después la necesidad de la movilidad, porque todo va a pasar, la humanidad vuelve a ser nómade a través de los teléfonos celulares, el desarrollo de lo celular, la importancia de las redes de telecomunicaciones. Bueno, mi trabajo en el grupo ha sido apasionante hasta ahora y lo sigue siendo. Hemos visto distintos análisis de escenarios, hemos podido concretar algunos, otros se han demorado en su momento. Hay una enorme pasión dentro de los accionistas y del grupo gerencial por lo nacional y por el desarrollo nacional y la inversión en lo nacional. Esto es muy fuerte. Nuestro CEO fue parte del equipo del desarrollismo en su momento con Arturo Frondizi cuando era muy joven. Entonces, un poco está esa pregnancia del desarrollo nacional y del compromiso con el país, que va más allá de un eslogan. Cuando uno invierte y se juega patrimonialmente en un país y en este país, empieza a hacer cosas concretas, a pasar a hacer realizaciones concretas. Bueno, desde planeamiento estratégico participé de las discusiones internas de esto del desarrollo del ala de Internet, Clarín.com, Ciudad Internet. Después, en los debates internos, nosotros tenemos muchos niveles nos reunimos, por ejemplo, en lo digital tenemos mesas internas, hay una mesa de estrategia web con una agenda de temas estratégicos de Internet y a su vez nos reunimos por primera vez en forma cruzada dentro del grupo los responsables de tecnología, los responsables comerciales y los responsables de contenidos de Internet para intercambiar experiencias y crecer, porque los fenómenos nuevos de tecnología lamentablemente se los puede conocer muy fragmentariamente. Entonces es como hemos descubierto que cada equipo, cada partecita de lo tecnológico y de Internet tiene una parte de la verdad, por así decirlo, o del conocimiento que es bueno compartirlo en equipos interdisciplinarios. Todas estas dinámicas están dentro del grupo. En lo que hace al otro sombrero mío, que es las funciones de línea y de gerenciamiento, bueno, gerenciamos una revista dominical que es la segunda del país, se llama Revista Rumbos, acá no se conoce porque va en 18 diarios del interior, 2 son nuestros, La Voz y Los Andes, el resto compra esta revista, es la segunda detrás de Viva. Gestionamos también una red comercial de venta digital y de venta publicitaria para medios del interior. ¿Qué más decirle? Y últimamente estamos creando una cosa que es totalmente nueva en medios de comunicación y que un poco es muy diferente a lo que es Clarín.com, TN, que se llama Vía País, cuya dirección electrónica, después los invito a visitarla, es viapaís.com.ar, que es una red de sitios en cada ciudad del interior del país, que está empezando, ya tenemos 10 ciudades. La idea es darle voz
a los pueblos del interior para romper su aislamiento también, y en un intercambio de contenidos entre lo nacional, internacional y lo local e hiperlocal, a través de algoritmos y mecanismos tecnológicos, estamos tratando de darle vida a esta nueva plataforma de la que sin duda espero que escuchen hablar alguna vez, o prontamente lo van a hacer. No quiero aburrirlos, quizás si yo tuviera que sintetizar mejoradores de la toma de decisión a través de la experiencia que he vivido dentro del grupo, yo diría que esos mejoradores serían, tengo anotado una lista de 10. Primero, que tener en cuenta que siempre hay decisión, ya sea que uno decida no hacer nada, es una decisión. Ahora, sin duda que tratar de ser conscientes de la decisión que tomamos, buscar elegir entre opciones, buscar informarnos sobre las distintas alternativas y escenarios es muy importante. Tan importante es que lo contrario a la teoría de la decisión, y esto es muy importante para saber qué es decidir, nos dejaría en el ámbito de la duda, del titubeo, del temor, quizás de la cobardía. Entonces es muy importante saber decidir, y decidir en forma oportuna, apropiada. El segundo tema que hay que tener en cuenta, yo creo, cuando se decide o se está por decidir, es que el futuro es imprevisible por definición y siempre se nos va a escapar de esta intención de ponerle una receta. Pero igual, aunque el futuro sea impredecible, conviene tener para la toma de decisión un escenario de cómo creemos que va a ser ese futuro. No lo vamos a poder atrapar, ese escenario seguramente va a tener imperfecciones, pero nos va a colocar un poco en las tendencias sobre las cuales tenemos que tomar decisiones, y esto ocurre tanto a nivel personal como a nivel empresario o de cualquier proyecto. Armar el escenario de qué es lo que está sucediendo, de las tendencias imperantes y de cómo creemos que esto se va a proyectar a futuro. Y nuestro proyecto, cómo creemos que va a impactar a futuro con las variables macros y micros posibles. Esto es muy importante. El otro aspecto es que para la mejora en la toma de decisión, generalmente todos los consultores, y yo soy una especie de consultor interno también, tenemos una receta o tratamos de armar un proceso para la toma de decisión, tener esa receta. Esta receta siempre es superada por la realidad, hay que tener esa capacidad de frustración. Y por otro lado es muy importante tener esa receta y creer en esa receta y perfeccionarla en el camino, porque es lo que nos da una metodología a perfeccionar y a aprender en el camino. El cuarto aspecto que hay que tener en cuenta, yo creo, para la toma de decisión, es que ha cambiado la naturaleza del cambio y se ha vuelto exponencial, revolucionario. Es decir, por la conjunción de tecnologías, de capacidad de almacenamiento, de comunicación, la globalización, etcétera, los cambios son muchísimo más acelerados y exponenciales. Entonces, esto requiere una organización corta, rápida, flexible, capacidad de análisis rápido, con buena información, ¿no? Los ciclos han cambiado. Otro mejorador, habló Dietrich de esto un poco, es tener en cuenta la calidad del equipo. Trabajar con gente talentosa hace una diferencia tremenda. Y si a esa gente talentosa le damos buena información oportuna para que elabore alternativas de crecimiento, de proyectos, etcétera, las diferencias son abismales. Entonces hay que cuidar muy bien la calidad del equipo. Sexto, el liderazgo, la capacidad de lectura, el olfato. Esto es fundamental también. Capacidad de liderazgo. Séptimo, capacidad de lectura de lo tecnológico. Todos hoy estamos atravesados por lo tecnológico y los medios de comunicación más que atravesados. Así que hay que tener una adecuada lectura de cuál es la innovación tecnológica y saber separar lo que son modas de tendencias. Marketing de realidades. Le doy un ejemplo. Efecto Year 2000, efecto año 2000. Un despelote mundial descomunal. Se van a caer los aviones, no van a andar los ascensores, las computadoras no pueden cambiar el número. Y hubo una inversión descomunal, millonaria, y en el fondo era un fraude. O sea, no pasó nada de esto.
Entonces hay que tener cuidado con las modas, el marketing sobre lo tecnológico, y hay que estudiar muy bien los fenómenos tecnológicos y qué impacto tienen en los proyectos. Otro aspecto que tiene que ver con lo de siempre, hay que conocer el cliente, saber qué hace tu competencia y fundamentalmente qué hacen los mejores. Esto da bastante seguridad. Dos últimas cosas para mí mejoradoras de la decisión. Hay que desarrollar capacidad de aprendizaje permanente con una calidad o cualidad adicional. Gran parte del aprendizaje de este momento, por los cambios exponenciales que estamos viviendo, consiste en desaprender lo que habíamos aprendido. Hay que saber soltar rápido lo que no anduvo. Hay que saber cambiar a tiempo por la exponencialidad de los cambios. Si no, se paga doblemente el error. Entonces, hay que desarrollar capacidad de aprendizaje y a veces eso consiste en desaprender lo que se sabe. Nosotros en los medios de comunicación vivimos un choque de culturas muy fuerte entre lo que era la vieja cultura de los medios de comunicación y los nuevos medios digitales y las redes sociales. Bueno, necesitamos incorporar nuevos perfiles. Hay gente que se adapta muy bien, otros que no. Hay que también escuchar a los líderes de resistencia al cambio, porque muchas veces son esas divergencias las que tienen la sabiduría escondida o, nos enseñan más que los que están con el consenso. Por último, que es un tema fundamental también, tiene que haber un monitoreo de números y buena información a través de tableros de control apropiados, decirnos la verdad, no crear el INDEC interno de las organizaciones, sino saber muy bien dónde estamos plantados, qué fue bien, qué fue mal, por qué está bien, por qué está mal, qué opciones hay, ¿no? Claridad de información interna y transparencia. Esto, señores, créanme, es lo que yo he vivido dentro del Grupo Clarín. Y me parece que la toma de decisión es muy importante, tanto como que una vez me enseñó un gerente que se llamaba Herrero Midhans del grupo, que había dos tipos de personas, básicamente. Un tipo de personas son aquellos a los cuales constantemente les suceden cosas, son víctimas, les pasan cosas que otros poderosos han hecho sobre ellos, etcétera, etcétera. Y el otro tipo de personas son aquellos que hacen que las cosas suceden y son protagonistas de sus vidas. Si nosotros desarrollamos una teoría y una práctica de la decisión adecuada, sin duda que vamos a hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Antes de dar paso a Pablo, sé que muchos son alumnos y tienen que cursar tal vez a las 9. Es un momento de priorizar entre la posibilidad de recibir estas charlas de manera gratuita y llegar 10 o 15 minutos tarde a otra clase, ¿no? Así que pónganlo en la balanza. Yo lo voy a presentar a Pablo y después le cedo el lugar a Fede para que tome la última parte de las preguntas. Pablo, director país para Argentina y Uruguay en Atento, es contador público nacional de la Universidad Nacional del Sur y ha realizado un máster en negociación y manejo de conflicto en la Universidad Católica Argentina. Pablo. Bueno, muchas gracias. Lo mío va a ser sencillo porque después de tres personas que unos para mí son referentes, así que no voy a traer nada innovador en esta charla. Primero quiero comentar que es Atento, porque en realidad Bagó es fácil de explicar, Clarín ya lo sabemos y a Guillermo Dietrich todos lo conocen, así que ¿qué es Atento? Atento es una empresa que se dedica a la parte de contact center, o sea, lo que todos conocen como call center. Somos una empresa que recibimos y terciarizamos, o sea, otras empresas terciarizan en nosotros servicio de atención al cliente o cualquier otro proceso de lo que es la cadena de valor de un cliente. Atención, helpdesk, ventas, cobranzas, etc. Es una industria que estamos en un proceso de cambio, es una situación en donde todo se transforma en lo que es analógico, lo que es la atención verbal a ser más digital. Es más común que sean atendidos por un robot o por algo de autogestión que ser atendido por un asesor. Así que esa es la industria en la cual yo represento y a medida que estaba escuchando a mis colegas, no me gustaría hablar un poco más de decisión, sino me gustaría
ocupar mis 10 minutos en casos concretos que nos ha pasado y de lo que sacamos experiencia de todo esto. En el último año y medio, en la industria de los contact centers se está reestructurando y muchas de las empresas que hoy existen, la industria esta representa alrededor de 50.000 empleados en toda la Argentina. Atento, en Argentina somos 9.000 personas, 8.920 personas, con lo cual es una industria que tiene muchísima mano de obra intensiva, a diferencia de Juan Pablo, que es una empresa que factura 350 millones de dólares con 1.200 empleados, nosotros facturamos 150 millones con 9.000 empleados. Así que es mucha gente, la mayoría de la gente son millennium, o sea, no son de más de 25 años, 27, casi todos son primer empleo, y estamos ubicados en casi toda la Argentina del norte, o sea, en Salta, Chaco, Tucumán, Córdoba, y parte de Buenos Aires. Así estamos distribuidos en esta industria. Hace 2 años se empezó a replantear la industria y hay algunos competidores nuestros que se están o cerrando, están vendiendo la compañía, y voy a dar un caso, una experiencia, y ahí quiero después sacar lo rico de esa experiencia y dónde aparecieron las tomas de decisiones de esa situación. Había una empresa que se estaba vendiendo alrededor de 800 personas con ciertas fortalezas que tenían que para nosotros nos cubría bastante el desafío que teníamos para los 2 años siguientes. Una era que era una empresa que tenía 2 contratos totalmente tentadores de clientes, y la otra era que tenía una capacidad ociosa edilicia que nos permitía a nosotros seguir creciendo y no invertir demasiado en lo que es infraestructura. Con lo cual se presenta, atento, a nivel mundial son 150.000 empleados, o sea que en definitiva somos una parte de una gran pirámide, y cuando vos proyectás o planteás un posible negocio, tenés que presentar varios business plan. Tenés que presentar, primero generar la ilusión que se invierta, y después generar las diferentes alternativas de un business plan para ver si tiene sentido o no tiene sentido. Así se presentaron varios business plan y se ofrece al cliente la posibilidad de comprarlo, al competidor. La situación es que, es un hecho real, la situación es que cuando era un proveedor que tenía 2 clientes, vamos a los clientes a decirle que era nuestra intención de comprar la compañía, con lo cual nos tenían que garantizar el contrato. Uno de esos contratos que tenía el 60% de la facturación de esa empresa dice, no, me parece que no están al tanto de todo, nosotros vamos a dar de baja el contrato, con lo cual tienen un año para ir achicando la estructura de ese negocio. Estamos hablando de 700 personas, 440 personas estaban destinadas a ese contrato. Lo que sí sucedía es que había otro tema que a nosotros nos interesaba mucho, que era toda la infraestructura ociosa que tenía esa empresa, la parte de tecnología que tenía la empresa, y el otro contrato era también muy apetecible. Así tuvimos que volver a hacer el business plan, pero ahí se empezó a complicar un poquito, porque la realidad es que tomar una empresa que de las 700 personas, 440 personas quedarían en la calle en un año, no era fácil de asumir, y sobre todo darle valor a la compañía. Ya la compañía no valía, pero sobre todo los 440 personas era tomar la decisión si las tomamos o no las tomamos. Y acá empieza lo más divertido de la toma de decisiones. La realidad es que se había vendido el proyecto, nuestros jefes estaban ilusionados que Argentina crecía con la adquisición de esta compañía, pero había que avisar que también la compañía se achicaba porque lo que compramos no pasaba el contrato. Así que, basado un poco en lo que todos comentaron acá, que lo más importante es el equipo, acá empezamos a tomar las decisiones en función de un equipo. No se toman las decisiones por una persona o por una intuición o por algo visceral que me parece que va a andar. Era tomar decisiones por lo analítico, por los resultados que podíamos obtener. Y lo más importante es el grupo de trabajo que uno se rodea. Primero, tener en claro qué objetivo queríamos. Nosotros queríamos crecer y queríamos
que Argentina crezca en revenue y crezca en dotación de gente. Y lo otro es que uno se rodea de gente que coinciden con los valores de uno. Y cuando se toman decisiones con las personas que tienen los mismos valores, las cosas fluyen más rápido. Independientemente que esos valores no significa que todos pensemos lo mismo, sino que en definitiva lo más rico de un grupo de gente es que no todos sean la misma profesión. Uno es contador y todo lo ve en números. Lamentablemente todo lo ve en números. Lo bueno es que cuando uno sabe cuáles son las falencias de un contador, se busca el complemento del equipo. Así que mi equipo está formado por bastante heterogénea las carreras. Psicólogos, de recursos humanos, de publicidad, un músico, otro contador, un ingeniero. Y todos, en definitiva, lo que sí tenemos en común son los valores. Así que lo más importante es que cuando se tomó la decisión, cada uno lo vio desde su punto de vista. Y se tomó las decisiones en función de minimizar los riesgos que teníamos. Y el primer riesgo era, si compramos la compañía, las 400 personas que tomamos, o las 700, 400 en un año quedaban sin trabajo. Para complementar eso era tomar la decisión entre todos que todo lo demás, nosotros atentos, que éramos 8.000 personas, todos los demás negocios tenían que crecer para absorber esas 400 personas que quedarían sin trabajo. Y el otro desafío es que el perfil de esas 400 personas a lo mejor no coincidía con el perfil de los negocios que crecíamos en los otros. A ver, Atento presta servicios a diferentes empresas de telecomunicaciones, empresas editoriales, las automotrices, los bancos, tecnológicos, tarjetas de crédito. Tenemos 28 clientes, cada uno tiene un perfil diferente. Y estas personas que se terminaban su trabajo porque el contrato finalizaba, teníamos que adaptarlas a las demás industrias. Y ahí se empezó a trabajar como equipo. Ya todos teníamos en claro que queríamos crecer, todos teníamos en claro que queríamos comprar la compañía, todos teníamos en claro que nos asumíamos un desafío de 450 personas que en un año quedaban sin trabajo. Y así fue que el equipo se alineó. Como dijo Juan Pablo, en la parte privada es más fácil, todos se alinean, o por lo menos nuestro eslogan es el 80% de alineación, el otro por 20%, o el 80% es convencimiento y el otro 20% por alineación. Así que todos estábamos convencidos y el que no estaba convencido se alineó. Y todos trabajamos en ese proyecto. Lo más rico, o por lo menos, y quiero finalizar un poco esta charla, es 2 puntos a tener en cuenta o 3 puntos a tener en cuenta. Uno es que antes de tomar una decisión, tener claro el objetivo que se quiere. El segundo es que la gente que se rodea, en realidad, procuremos que sean de diferentes perfiles, diferentes profesiones, diferentes puntos de vista. Es lo más enriquecedor en una toma de decisión. El tercero es que la decisión moviliza. Lo peor que podemos hacer es no tomar ninguna decisión o inmovilizarnos por la toma. La realidad es que lo que nos hizo crecer mucho como compañía es haber tomado una decisión que era crecer y asumir los riesgos que significa el desafío que nos pusimos. Y quiero comentar con esto y finalizar, es que el riesgo fue acotado. O sea, cuando vos compras una compañía, también ese riesgo se transforma en el precio, ¿no es cierto? Entonces, la oportunidad era, estás comprando una compañía que hace un mes valía una cantidad de dinero y al otro mes valía menos de la mitad, ¿eh? Con lo cual, si conseguíamos que ubicábamos toda la gente, no asumíamos riesgo del pasivo laboral y en definitiva generamos el mismo... nosotros estamos atentos, es una empresa que su desafío siempre es participar en Great Place to Work, que es una entidad que verifica el clima laboral de la compañía, y nuestro objetivo era que si asumíamos esa compañía, mantener en el ranking de Great Place to Work, con lo cual todo esto sucedió, todo esto logramos que nos quedamos con la infraestructura que tenía esa compañía y que nos ofrecía la posibilidad de seguir creciendo, y todo en función de una decisión grupal. Uno aprende mucho en las tomas de decisiones, no por las corporaciones, porque las corporaciones creo que hay una red
bastante estable, en donde cuando se toma una decisión no es uno el que toma, sino son varios. O por lo menos está comentado y son varios los que dan su punto de vista. Pero yo me fijo mucho en los que son los comercios, en los que son los empresarios unipersonales, en los que todos los días están casi solos tomando decisiones. Y ahí sí hay que preguntar cómo hacen para tomar ciertas decisiones, porque en las corporaciones tengo la suerte de rodearme de equipos de alto rendimiento, de gente que en definitiva estamos todos metidos en el mismo barco, pero cuando son empresas unipersonales y de un dueño solo, las decisiones quizás es más entretenido escucharlo cómo toma una decisión que en una corporación como la nuestra. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, voy a cerrar yo la charla, así que les voy a hacer una pregunta al panel. Creo que en parte tocaron el tema en las distintas exposiciones, pero me gustaría preguntarles cómo hacen para incentivar la toma de decisiones, el asumir riesgos de mayor o menor complejidad en los distintos niveles de la organización, no solo en los altos mandos, sino a través de la organización. Y es abierta a los tres, para quien quiera. Sí, obviamente esa voluntad de generar, saber cómo tomar decisiones, obviamente va apuntando a los mandos más altos en general, ¿no? Que, digamos, es por la habitualidad y por compartir las decisiones. Ahora, obviamente la empresa precisa decisiones continuas de diferente nivel en los mandos medios y demás. Y en general me parece a mí que ahí donde no hay una interacción uno a uno, como hay por ahí con los mandos de más alto rango, es, digamos, creando la cultura de la organización, digamos, de alguna manera bajando una cultura donde aquel que tiene que tomar decisiones en cualquier ámbito de nuestra empresa, digamos, de alguna manera sepa que va a estar respaldado por cierta cultura organizacional que, digamos, no lo va a expulsar en ese caso. En nuestro caso, en el caso de Vagó, uno de los valores que nosotros tratamos de preservar es mantener siempre que podemos relaciones laborales de largo plazo. O sea, el promedio de años que la gente trabaja en Vagó es muy largo. En general tenemos mucha gente que se jubila trabajando en Vagó. Todo cambia, ¿no? La modernidad nos está complicando este valor, pero eso lo que ayuda no es a soportar cualquier decisión mala que se toma, sino en fomentar que incluso malas decisiones puedan ser revertidas, reconocidas y seguir adelante, digamos. Creo que hacia arriba funciona más la acción directa y si uno lo quiere extender a tanta gente, creo que funciona más la cultura que uno tiende con la cual tiende a formar la empresa. Sí, a ver, yo te digo, a ver, desde el punto de vista de mi sombrero de dirección de estrategia, mi rol ahí es bastante más fácil porque tengo un rol de facilitador. Entonces voy a las unidades de negocio, me reúno con los gerentes de la radio y como ellos son los que tienen que presentar su estrategia, soy casi un amigo, ¿entendés? Entonces te traigo información, los alimento, genero diálogo, me presentan sus miedos, sus dudas, sus alternativas, ¿no? Entonces se crea una complicidad automáticamente y como son tipos muy inteligentes, los gerentes, siempre es muy productivo eso, en un ambiente de confianza. En las funciones de línea y como gerente de línea que tengo, lo que trato es de generar un ambiente de horizontalidad, que es importante que el jefe se saque los mandos, baje al llano, pregunte, escuche, digamos, y quiera generar condiciones de participación, de diálogo y de escucha. Yo que, como te habrás dado cuenta, me encanta hablar, me cuesta mucho callarme a veces, pero bueno, trato de hacer ese ejercicio, digamos, con la gente, ¿no? Bueno, en Atento comparto con Juan Pablo, es la cultura de cada compañía. Nosotros
al ser una empresa con tanta dotación, tenemos una relación de cada 15 personas hay un supervisor, cada 8 supervisores hay un jefe, cada 6 jefes hay un gerente. En realidad, las decisiones se toman de acuerdo a la responsabilidad de las funciones. Es una empresa que tiene descentralizado muchas decisiones, hay mucha parte de empowerment. Mover 8.800 personas no puede ser dependiendo de la decisión de alguien. Lo que sí tenemos bien claro es las funciones que cada uno tiene, hasta dónde puede tomar decisión. Me incluyo, no todo puedo tomar decisión, tengo que compartir a veces con otras personas que son más corporativas, así que las decisiones en cierta forma está bien establecido el alcance, el rango y el riesgo que tiene que asumir cada una de esas funciones. Excelente, les agradezco. Sé que tenemos más preguntas que me fueron acercando, pero ya estamos llegando al final, pero nos quedamos sin tiempo. Sí, espero que hayan disfrutado de esta experiencia y déjenme terminar agradeciendo la participación de todos los panelistas y también especialmente a la Universidad de Buenos Aires, a sus autoridades que promueven el desarrollo de este evento año a año, al comité organizador, a Tandem, Soluciones de Decisión como sponsor y también a Clarín, ayudando a la difusión del evento como media partner. Como siempre, los esperamos el año que viene y muchas gracias.